¿Qué es la filosofía del derecho explicada con sencillez? Por ejemplo, para los estudiantes del grado de gestión de la administración pública. También válido para aquellas dudas que aparecieron ligadas a los estudiantes que venían de ciencias políticas. Bien, yo creo que la mejor manera de comprender que es una perspectiva como la de la filosofía del derecho es partir del objeto que es estudiado, en este caso el derecho. El derecho admite al menos tres maneras de hablar de él. Una es cuando nos referimos en un sentido así formal, ¿no? De las normas que están vigentes en códigos o de sentencias o de tratados internacionales, ¿no? Ahí está, son fuentes esas del derecho y nos aproximamos al derecho desde una mirada mmm, formal, o sea, indicando qué dice tal artículo, qué dice tal sentencia. Bueno, eso lo suele estudiar una perspectiva que es la ciencia jurídica. También podemos, junto a esa manera de aproximarnos al derecho, a partir de las normas que están vigentes y que están reflejadas en instrumentos como códigos, las leyes, las jurisprudencias, etcétera, podemos hablar de los hechos que tienen que ver con el derecho, por ejemplo, el número de crímenes que se producen en determinado estado, o no sé, la población penitenciaria, o si la gente cumple o no las normas, si las conoce. Son como hechos sociales o hechos relacionados con algo jurídico, ¿verdad? Y esa manera de aproximarse a ella, de, a, a la norma jurídica o al derecho desde los hechos, de una manera como verificando en la práctica que pasa, ¿no? Pues se cumple esta nueva normativa que prohíbe circular a más de 120 km por hora, o las normas que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia de género, etcétera. Al hablar de hechos y describir la realidad e intentar verificar lo que pasa empíricamente, es a partir de la experiencia, de los datos, y ver las causas y la eficacia y la efectividad de las normas, eso ya no está en los textos que estudia la ciencia jurídica, sino que está en la vida social, en la realidad social, y lo estudia la sociología del derecho o sociología jurídica. Bien, los primeros hablarán de las normas que están válidas por estar vigentes, los otros las que resultan válidas en términos sociológicos porque se cumplen o no, porque son eficaces, porque cambian el mundo, cambian las cosas, cambian aquello para lo que apareció esa norma, etcétera, ¿no? Pero quedaría pendiente una perspectiva, un ámbito de una manera de estudiar, una manera de hablar, un ámbito eh, de reflexión, ¿no? Por ejemplo, sobre si esas normas o ese derecho pues es legítimo, si es justo, si es injusto, mmm, cuál es la relación que guarda con valores. Por eso llevamos a esa perspectiva de la filosofía del derecho una perspectiva axiológica que viene de eso, de estudiar la justicia, justicia de las normas, pero también en un sentido crítico y reflexivo, pues todo lo que la ciencia jurídica produce, por ejemplo la dogmática jurídica, hablar de una tercera manera, ¿no? Bueno, si la ciencia jurídica es una perspectiva pues formal, científica, donde no hacemos juicios de valor, en, de manera que estudiamos de una manera como axiomática, ¿no? Sin cuestionarlo, eso es la dogmática, a través de lógica, de deducciones, etcétera. Y la sociología del derecho, que tiene muchos campos distintos, por ejemplo, hemos dicho de la eficacia de las normas, también el conocimiento legal de esas normas, la cultura jurídica, la cultura legal, o analizar causas, efectos, corroborar en la práctica pues lo que pasa, quién está, por ejemplo, cumpliendo penas y por qué, y hacemos una aproximación estadística, o cuáles son los delitos que más eh, preocupan a la sociedad, o si al final una norma de esto se está cumpliendo, en un sentido muy amplio, tanto privado como público. Bueno, ya digo, quedaría una tercera forma de aproximarse al derecho. Esa es la filosofía entonces del derecho. A veces, eh, pues, como es un objeto tan amplio, debemos acudir a divisiones del campo de aplicación, del campo, la perspectiva de la filosofía jurídica. Ronald Dworkin tiene una, Norberto Bobbio tiene otra. Básicamente, podríamos decir, bueno, hay muchos autores que dividen de distinta manera el objeto de estudio de la filosofía del derecho, pero se suele convenir en que hay tres grandes campos. Una sería la teoría general del derecho, es decir, todo aquello que desborda
una rama específica del derecho. O sea, admitimos la imagen de que el derecho es como un árbol y tiene dos grandes ramas, el derecho público y el derecho privado. Y en el derecho privado aparecen, no sé, las relaciones comerciales, mercantiles y las civiles. Y entonces está ahí el derecho mercantil, el derecho civil. Y luego en la otra rama, el derecho público es más amplia y tiene el derecho administrativo, el penal, el constitucional. Mm, bueno, pues hay algo que desborde un concepto, por ejemplo, el de obligación o el de validez o el de sanción, porque está presente en muchas normas de campos o de ramas muy distintas. Excede del derecho laboral, excede del derecho administrativo, el estudio de la sanción, ¿verdad? Pues, y también lo que es un ordenamiento jurídico, de qué manera eh, no es solamente un montón de normas aisladas, sino que funciona como un sistema con, con ideales como el de la seguridad, la certeza, a partir de la idea de plenitud del derecho, o que sea pues coherente y no existan contradicciones llamadas antinomias, o que conforme una unidad, es decir, que siempre hay una forma, un criterio de saber que una norma pertenece a tu sistema bueno, todas esas cosas las estudia la teoría general del derecho. Luego habría otro campo en la filosofía del derecho, que ya no es la teoría general del derecho, otro, otro, otra, otro tipo de cuestión, o tipos de cuestiones, que son las de la lógica jurídica, la manera de argumentar, la manera de razonar, o sea, los esquemas intelectuales que, que sigue pues, un razonamiento jurídico. Entonces ahí hay muchas tesis, muchas ideas, muchas propuestas de qué es lo que hacen los operadores jurídicos, que hace una jueza, que hace unos magistrados cuando sacan, cuando dictan una sentencia, ¿no? Si es un acto de la voluntad, si es un acto simplemente deductivo, si hay un elemento de creación, si hay una discrecionalidad, si el derecho tiene esas texturas abiertas que permiten, no todas, pero algunas soluciones. Bueno, todas esas ideas y esquemas, la ponderación, etcétera, son parte de un campo o de ámbito dentro de la filosofía del derecho, que es los estudios de la metodología, de la argumentación, de la lógica jurídica. ¿Vale? Tenemos dos: teoría general del derecho, metodología jurídica, que incluye la lógica, la argumentación, etcétera. Bueno, y luego hay un tercer campo, o tercer ámbito de estudio de la filosofía del derecho, que tiene que ver con la teoría o teorías de la justicia. Que decir, en una definición operativa de justicia, podemos entender por ella, siguiendo a este autor italiano que hemos citado antes, a Norberto Bobbio, pues como un conjunto de valores, de bienes, de intereses, que se protegen a través de una técnica llamada derecho. Bien, como comprenderemos, la posibilidad de este último campo, de reflexionar críticamente sobre las normas, la idea de lo que se considera justo o no, eh, se perdería en un análisis de la historia, de los tiempos. Es decir, enseguida, o en cuanto encontráramos una forma de aproximarse a las normas que hoy llamamos derecho desde esta manera crítica y reflexiva, pues tendríamos una filosofía del derecho, aunque el término aparece de forma muy tardía, ¿no? En Europa, ya entrado en el siglo XIX. Pero bueno, pues podemos hablar de que la política, la ética Nicómaco, esas obras de las leyes, esas obras de Aristóteles, de Platón, pues ya podrían ser parte de la filosofía del derecho. El objeto de la filosofía del derecho es la reflexión crítica de las normas, ¿no? La crítica donde se hace explícita la elección de un modo o un modelo de normas y de relaciones sociales. ¿Por qué? Porque no hay ningún sistema de normas que sea neutral. Hay muchos sistemas de normas muy distintos, ¿no? No sé, en Arabia Saudí el artículo 1 de su constitución eh, integran el Corán y la Suná del profeta como fuentes normativas. Tenemos sistemas de separación de iglesia y Estado, de religión y Estado. Tenemos sistemas económicos distintos, economías de mercado, economías que intervienen más, formas políticas muy distintas, repúblicas, monarquías, lo que toca a la salud, sistemas de seguridad pública, asociados al estado de bienestar, eh, al estado social y sistemas privados. No hay un único modelo y entonces sí que podemos decir que unos son preferibles a otros y entonces la filosofía de eso lo que puede hacer es, eso lo hace explícito, es decir, hay varios,
sobre qué razones preferimos unas u otras, sobre qué argumentos, pues yo creo que esa reflexión sobre los principios o argumentos que justifican la legitimidad de un modelo o de un ordenamiento ya es filosofía del derecho. Pues por eso, porque no existe un ordenamiento jurídico neutral. Porque pues, muchos profesores de derecho se apresuran a decir el derecho garantiza el orden, pero no dicen nada acerca de qué orden queda garantizado y ni tampoco, dicho sea de paso, de qué necesidades sociales satisface. Bueno, hay distintas corrientes históricas de la filosofía del derecho que incluyen distintos tipos de naturalismos, por ejemplo, el medieval o el racionalista, eh, luego una corriente más científica que nace en el siglo XIX a partir del intento eso de convertir el derecho en una ciencia, que son el positivismo y todas las distintas eh, evoluciones, ¿no?, de esta concepción, los realismos, tanto el norteamericano como el escandinavo, pero eso se suele estudiar de manera más profunda cuando lo que interesa es pues avanzar, ¿no?, en el derecho. Resumiendo, la filosofía del derecho sería una tercera manera de comprender y estudiar son las normas y los modelos normativos y los ordenamientos distinta de la ciencia jurídica y distinta de la sociología del derecho. Es una perspectiva que se caracteriza por la manera en que se aproxima al objeto de estudio, una manera crítica, una manera reflexiva, que incluye tres campos de trabajo: la teoría general del derecho, cómo se estructura internamente el derecho, su composición, su formación, la coherencia, la plenitud, etcétera, los elementos que desbordan las ramas de los ordenamientos particulares, laboral, civil, administrativo, mercantil. Luego, una teoría de la ciencia o de la metodología, de los procesos lógicos intelectuales, de los esquemas intelectuales con los que se aplica y se interpreta el derecho. Y luego, un tercer campo, que es la teoría de la justicia, con ese conjunto de bienes, de valores, de principios que consideramos pues, que deben protegerse a través de la técnica llamada el derecho. En la manera en que nosotros, o personalmente, eh, desarrollamos todas estas teorías de la filosofía del derecho, la dimensión que creo que es la más interesante es una que no solo es histórica, social histórica, sino también cultural. Y bueno, en eso ya profundizaremos, porque ya han pasado los 10 minutos para esta forma, yo creo que sencilla y breve de empezar a pensar qué es la filosofía del derecho y de paso su objeto de estudio, el derecho. Gracias.